Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras termina de unirse todo el mundo y empezamos. Bueno, muy bien. Para los que acabaron de llegar, bienvenidos. Em, Espero se encuentren muy bien. La idea de hoy es que vamos a tener tres momentos de la clase. El primer momento vamos a terminar un poco, pues en principio, partir de donde quedamos la clase pasada, terminar esta introducción a los sistemas de información geográfica. Después tendremos una parte donde haremos como una exploración de el programa que vamos a utilizar, de cómo abrirlo, de, de ciertas partes que son importantes. Por supuesto, va a ser una pasada rápida porque no es el propósito de esta clase como empezar de una vez con el manejo y demás, sino un simple brochazo. Y después empezaremos a hablar sobre el tema de coordenadas, de proyecciones y coordenadas, que está asociado un poco a que toda la información que nosotros recolectemos, toda esa información geográfica que vayamos a utilizar para nuestros análisis, deben tener una referencia espacial y esa referencia espacial está asociada a el sistema de coordenadas eh, con el que está, con el que, digamos, que tiene cada una de esas capas. Entonces, vamos a entender un poco hasta donde alcancemos cómo y cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para seleccionar el sistema de coordenadas, cómo actúa cada sistema de coordenadas, cuál es el trasfondo de cada uno de estos. Y después hablamos un poco de cómo corregir la información que llega sin sistema de coordenadas, que llega con un sistema de coordenadas diferente, etcétera. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado aquí, bueno, de pronto la próxima diapositiva, en la clase pasada, habíamos dicho que los sistemas de información geográfica están evolucionando rápidamente y que se vuelva más un tema colaborativo, pero el punto importante para lo que nos queda de esta parte de introducción es que entendamos que todos los análisis, todos los mapas que vayamos a producir van a estar basados en una información que viene de muchas fuentes, ¿sí? Como les decía, no siempre van a encontrar toda la información asociada a un solo punto de digamos, a una sola web, a un solo sitio, donde van a decir, aquí va a encontrar todo. Parte de eso ya se vieron haber empezado a dar cuenta con el tema de su proyecto. Entonces, al final lo que nosotros debemos ir a hacer es un tema de búsqueda de información y en su efecto recolectarla nosotros mismos, ¿sí? Pero eso depende mucho de la característica del proyecto porque pues son proyectos de muy gran escala, eh, pues no va a ser posible recolectar toda esa información. Entonces, eh, el mensaje detrás de todo esto es que parte de lo que implica ser analista SIC es ir a buscar información en diversas fuentes, procesarla, arreglarla y homogenizarla para poder utilizarla en los análisis correspondientes que queremos hacer. Entonces, vamos a encontrar que en unos lados vamos a tener imágenes satelitales o que vamos a tener que levantar la información de imágenes satelitales o vamos a tener una capa con los elementos geográficos localizados, es decir, georreferenciados.
cuando yo digo georreferenciados, lo primero que deben pensar es algo que está referenciado geográficamente, es decir, que tiene unas coordenadas asociadas. Em, y muchas veces vamos a encontrar los elementos georreferenciados, pero vamos a encontrar información muy útil en tablas, ¿sí? En archivos de texto y demás que podemos unirlos a las capas para así tener información más completa. En algunos de los proyectos que ya hemos visto esta semana, ha sido muy interesante porque ya tienen algunos datos, hay gente que ya procesó tablas, entonces muchas veces van a encontrar que probablemente no encuentren, digamos, no tengan la capa de información, pero les haga falta algo más que buscar en internet y que después pueden unírselo, o que hayan encontrado la tabla pero no tengan la ubicación geográfica de todos esos elementos que tienen. Entonces puede pasar ambos casos. En ambos casos vamos a aprender a cómo unirlos, a cómo encontrar la información. Entonces, no se angustien tampoco mucho en el sentido de que si a esta eh, entrega de su proyecto no encontraron mucha información, vamos a darles fuentes de información para que puedan consultar y para que puedan eh, desarrollar su proyecto sin ningún problema. Bien, entonces, parte, dale un segundo, qué pena. Lo que les decía es que vamos a tener que buscar diferentes fuentes de información y lo que vamos a encontrar es que en general hay un concepto que aplica para cómo nosotros representamos la información y es a través de capas. Y recuerden esto, lo que hablábamos la clase pasada, de imaginarnos como si fueran un papel mantequilla y en cada hoja de papel estuviéramos dibujando un elemento, un aspecto específico del ambiente. En ese caso, estábamos representando los lagos, estábamos representando las escuelas y demás. Y esos aspectos específicos del ambiente los podemos representar por medio de ciertos elementos. Entonces, a lo que vamos a conocer como capa es un grupo de elementos del mismo tipo, es decir, si son puntos, toda la capa va a tener puntos. Si son líneas, toda la capa va a tener líneas. Si son polígonos, toda la capa va a tener polígonos. Pero nunca se van a mezclar puntos y polígonos dentro de la misma capa. Y esos puntos o líneas o polígonos van a representar un aspecto específico del ambiente. Las escuelas como puntos, vías como líneas, lotes como áreas. Entonces, eh, cada elemento nosotros lo vamos a representar por medio de un tipo de geometría específica que va a estar referenciada geográficamente, es decir, va a tener unas coordenadas en X, Y Z. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, lo que uno diría es que uno puede representar el, eh, el mundo real, ¿cierto? A través de capas de un mismo elemento, es decir, puedo representar los usos del suelo, por ejemplo, con polígonos, puedo representar la elevación con curvas, por ejemplo, curvas de nivel, o con otro tipo de información que vamos a ver más adelante. Los transportes públicos, las paradas de transporte público, los corredores de transporte público, la demografía, los caminos, todos esos están asociados a cierta representación a través de cierta geometría y que representan esa capa, solo esa tipología de datos, es decir, solo los caminos, solo la demografía, solo el transporte público, solo la elevación y solo los usos del suelo. Entonces, si uno como que pone cada una de esas capitas una encima de las otras, va a poder representar el mundo real. ¿Listo? Para todo mundo es muy claro este tema de capas. Con el botoncito de sí y con el botoncito de no me pueden ayudar a saber si sí o si no. ¿Sí? Listo, bien. Entonces, esas mismas capas, nosotros representamos la información en esas capas
pero a su vez podemos producir otras capas derivados de ciertos procedimientos que tiene el software o los softwares que procesan esta información. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la topografía, nosotros podríamos saber o tener una capa que nos indique las pendientes, por ejemplo. O si tenemos aspectos como hidrología, tipos de suelo, cobertura, topografía, uno podría producir estas tres capas. Digamos que la imagen lo que muestra es que al final, a partir de todas estas capas, podemos reducirla o podemos procesarla para generar las siguientes capas. O sea, venimos de una capa y producimos otra a partir de esa información inicial. Y esas capas, lo que nosotros vamos es hacer, vamos a acomodarlas de tal manera que podamos identificar los patrones y hacemos un análisis a partir de ellas, que en donde a partir de todas estas capas que les acabo de mostrar aquí a la izquierda, puede determinarse, por ejemplo, el suelo que posiblemente se puede erosionar. Entonces, a partir de cierta información base, nosotros la vamos a procesar y a producir un análisis en específico, que es el que vamos a retratar en los mapas, ¿sí? Y el que al final nos va a permitir generar un apoyo a la toma de decisiones. ¿Listo? Recuerden que ese es el objetivo final de los sistemas de información geográfica, es brindar herramientas para apoyar el proceso de toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, en general, cualquier tipo de información espacial va a estar representada de alguna de estas dos, en alguna de estas dos categorías. La primera es a través de información tipo vector y la segunda es a través de la información tipo raster. La información tipo vector es todo elemento en el espacio, yo asumo que lo va a poder representar con puntos, con líneas o polígonos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo representar las escuelas como puntos o puedo representar los árboles como puntos. Las vías puedo representarlas como líneas. Los lotes puedo representarlo como polígonos. Pero esto lo que me brinda es que de manera general me da una visualización un poco más intuitiva de la realidad, aunque es de una manera simplificada. Es decir, porque al final ustedes van a simplificar de alguna manera la realidad, ¿sí? Al establecer que una escuela es un punto, la ubicación de una escuela es un punto, están simplificando ese espacio físico de la escuela en un punto referenciado geográficamente. O el árbol también lo pueden estar simplificando a la ubicación de un punto, ¿bien? O, por ejemplo, la vía, ustedes la están simplificando a una simple línea que no tiene en cuenta, por ejemplo, el ancho de la calzada, ¿sí? Entonces, es una simplificación del mundo que permite una visualización más intuitiva. ¿Y por qué les digo esto? Ya van a ver cómo es el otro tipo de información. Pero en términos generales, eh, yo puedo, además de simplificar eh, ese elemento, yo también puedo añadir cierta información a través de atributos que me explican un poco las características de ese elemento. Es decir, yo puedo tener un punto, ¿sí? Para un árbol, pero a ese punto puedo tenerle atributos que me dicen aspectos como características de ese árbol. Entonces podría ser la altura de ese árbol, la especie de ese árbol, la edad de ese árbol, toda la información asociada a ese elemento geográfico. O, por ejemplo, si fuera una línea, si fuera una vía. Entonces, yo podría tener un, un segmento vial y esos atributos, que es como una tabla que contiene la información, las características. Yo podría saber, por ejemplo, qué tipo de pavimento es, cuál es el ancho de su calzada, cuántos carriles tiene, ¿sí? Y muy importante es que tengan eh, afirmación en el tintero, y ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y es que
el tipo de información vector no llena el espacio como tal. ¿Bien? Por otro lado, está el tipo de información raster. Y en este tipo de información raster, lo que hacemos es que representamos el mundo a través de celdas de un mismo tamaño, ¿sí? Que contienen un valor en específico. Ya lo vamos a ver. Llena el espacio y la visualización no es intuitiva porque se vuelve un poco cuadriculada. Bien, entonces, para ver esto más en detalle, les pido que analicen la siguiente situación. Tenemos un mundo real que es esta parte de acá arriba, ¿cierto? Y en ese mundo real tenemos una situación donde, donde tenemos dos casas, donde tenemos dos zonas, y donde dos zonas verdes, y tenemos un río, ¿listo? A partir de esto nosotros podemos representar este mundo real en estos dos tipos de datos, ¿listo? Vamos a hacer una representación simplificada de esta realidad. Entonces, para esto, nosotros vamos a decir, bueno, ¿yo cómo puedo representar las casas? Entonces, las casas yo las voy a representar por medio de un punto, ¿cierto? Porque solo necesito la localización. Entonces, represento esa casa por medio de este punto, este cuadrado, que en realidad es un punto que tiene una coordenada XY, ¿cierto? Ahora, las zonas verdes las voy a representar como un polígono, aunque también podría representar cada arbolito como un punto. Lo que pasa es que no sé si existe la información completa para tener la coordenada de cada uno de esos árboles. Si no, lo que se hace es que se agrega y se representa por medio de una zona, ¿listo? De un área que está representada por un polígono. Y por otro lado, tenemos la representación del río, que de nuevo, fíjense lo que yo les decía, es una sola línea que simplifica cómo es el río en realidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una capa de casas, que son puntos, una capa de zonas verdes, que son polígonos, y una capa de ríos, que son líneas. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tengo mi capa, por ejemplo, de casas, aquí de zonas verdes, y acá de ríos. Entonces, si esto está todo alineado en un mismo sistema de coordenadas, yo voy a poder ver algo como esto que está aquí a la derecha y representar exactamente el mundo real. ¿Listo? Por otra parte, si yo quisiera representar esto por medio de información raster, aquí tendría que ser pensarlo un poco más abstracto. Entonces yo les digo que en términos prácticos, yo lo que haría es representar el mundo a través de celdas de un mismo tamaño con diferentes valores. Entonces, ¿cómo sería esto? Todos los espacios donde no hay información, es decir, donde no hay ni casas, ni árboles, ni ríos, van a tener un valor de 0, ¿cierto? Todos los puntos donde tenga un río, por ejemplo, va a tener un valor de 1. Todo donde haya una zona verde va a tener un valor de 2. Y todo lugar donde haya una casa puede tener un valor de 3, ¿cierto? Entonces acá yo tendría 3. Fíjense que, como les digo, vamos a tener que el tipo de información raster llena el espacio porque van a haber miles de celdas que inclusive van a representar el vacío. En el caso de la información vector, tenemos puntos, áreas y líneas que solo están, digamos, están en ese espacio, pero el resto va a ser vacío, ¿sí? Va a ser vacío. Esto acá va a ser vacío, esto acá va a ser vacío. Mientras que en el raster, todo va a estar representado por celdas, ¿sí? Esta área va a tener todas celdas, va a estar representada toda por celdas del mismo tamaño, con diferentes valores. Entonces, este es 0, 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 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, ¿sí? Es como
para los que alguna vez jugaron Buscaminas, esto pues a mí me recuerda mucho esto de Buscaminas. Entonces, es como eso. Entonces, 0, ¿sí? Orlando, digamos, en el caso del raster, ¿qué pasaría si dos objetos se superponen? ¿Cómo podría identificar qué es qué? Entonces, ahí las capas pueden ser, o sea, que dos capas se superponen o que dos elementos en el mundo real se superponen. Sí, como que haya dos cosas en el mismo cuadrito y entonces cómo sé Ya, qué es. miremos este cuadro de acá. Uno pensaría que este cuadro de ahí debería ser Río, ¿no? Lo que pasa es que él va a tomar el valor del elemento que mayor área tenga dentro de esa celda. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay mayor vacío que Río. Entonces, él toma el valor de vacío, ¿cierto? Aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? 1, 0, 2, 1. Digo, 0, 0, 0, 2, 2, 2. ¿Sí? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y así hasta completar toda la grilla. ¿Listo? Respondí su pregunta, Sí, Federico. sí, señor. Sí, lo del área ya, con eso me Listo. quedó claro, gracias. Bien, bueno. Entonces ahora viene una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que es el tipo de información más precisa o más exacta? Si creen que es vector, respondan con el chulito de sí. Y si creen que es raster, contesten con la X de no. Yo tengo una pregunta. Sí. No sé si ya de pronto lo dijiste, pero ¿quién determina, o yo mismo determino que la capa 1 es la del río, la 2 es la de las zonas? ¿Sí me va a entender? En general, nosotros ya vamos a encontrar esas capas preestablecidas. Es decir, ya dijeron que iban a representar esto por medio de puntos, esto por líneas, por polígonos. Pero ahí entra más el criterio de ustedes de cómo creen que se debe representar mejor esto. ¿Sí? El criterio del analista. Ustedes dicen, si les toca armar la capa desde cero, ustedes escogen cómo lo quieren representar mejor. Bien, bueno, tenemos 24 versus 2. 24 dicen que es vector más preciso, más exacto que el raster. O sea, tenemos 26 personas que han votado. El resto, voten, voten. Orlando, una pregunta. Sí, sí, ¿Uno puede unir los dos tipos en una capa? no. Al final, como les dije, cada capa tiene un tipo de información. Si son puntos, son puntos. Si son líneas, son líneas. Toda la capa es líneas. Si son polígonos, toda la capa son polígonos. Si son celdas, toda la capa son celdas. ¿Sí? Pueden estar representando ambas cosas de distinta manera. Es decir, pueden haber celdas representando el río y un río en línea, pero las capas siempre van a tener elementos, todos los elementos dentro de la capa van a ser iguales y no combina con otro tipo de elementos como puntos, polígonos o celdas. O sea, uno tampoco las puede poner encima, así sean, o sea, si son No, diferentes, no se puede. superponerlas sí se puede, o sea, cambiar el Ah, orden en el que está cada capa sí se puede, pero dentro de la capa como tal, dentro de esa entidad, ese layer, solo puede mm. haber un tipo de información O sea, entonces yo puedo representando algo. coger, ok, o sea, entonces yo puedo tener una capa de tipo raster con grillas y otra capa tipo vector y sobreponerlas, pero no puedo tener una, Ajá, pues, tipo de las dos, pues, grilla y vector, ¿sí? ajá, exacto.
Ok, ok, gracias. Bueno, sí, Julián. Bien, 24 contra 4. O sea, hace faltan más o menos como 10 personas. Voten, no hay respuesta. O sea, esto no es quiz, no es nada, es solo un- una pregunta al aire. Bien, bueno. Entonces, la respuesta es que ninguna es más precisa que la otra. Y esto les aseguro que es una pregunta fija en el parcial. ¿Por qué? La respuesta a esto es que en general el tipo de representación de los elementos geográficos depende más en la disponibilidad de información. Muchas veces esa representación detallada, como lo es la información vector, requiere mucho más información y mucha más precisión en el sentido de que yo debo saber la coordenada exacta, ¿cierto? En cambio, con las celdas simplemente puedo estar representando un área y estoy igualmente representando la ubicación de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las casas, esas celdas tienen esa representación con ese valor. Entonces, en términos prácticos, uno debería decir que no hay un tipo de datos más precisos que los otros. Depende más de la disponibilidad de información. Muchas veces no tenemos la ubicación o no tenemos ciertas características asociadas a lo que requeriría una capa vector. Entonces lo representamos a través de una capa raster. Entonces, nunca alguna va a ser más precisa que la otra, simplemente depende de la información. Bien. Entonces, nosotros, digamos que por estas próximas, yo diría que son como 4 o 5 clases, bueno, hasta el parcial, eh, vamos a enfocarnos en la información que está representada a través de vector. Igual vamos a dar la raster, pero después del parcial, porque con esta información es la que podemos hacer análisis más básicos, ¿sí? De tal manera que ustedes aprendan la funcionalidad del programa, aprendan a hacer análisis sencillos y así podemos ir incrementando la dificultad de nuestros análisis hasta llegar a la forma abstracta de análisis con información raster. Bien, entonces, cuando hablamos de los tipos de datos vector, estamos diciendo que todo lo que esté en el espacio, y entiendan como espacio su alrededor, no en el espacio por fuera del planeta Tierra, sino su alrededor, todo lo que está en el espacio puede ser representado a través de puntos, líneas y polígonos. Piénsenlo un poquito. Desde el computador o el iPad o el celular donde están viendo esta clase, ustedes podrían establecer exactamente la coordenada en la que está ese computador o ese iPad o ese celular. Yo, por ejemplo, aquí estoy dando la clase al lado de una ventana, entonces yo puedo imaginarme todos los árboles que veo representados como puntos, por ejemplo, o representados como un polígono completo que representa todo el parque que estoy viendo. O las vías las puedo representar por líneas. Entonces, todo en el espacio bajo este tipo de información va a estar representada por puntos, líneas y polígonos. Recuerden que no se mezclan entre ellos y que voy a representar cada tipo de elemento por medio de una sola forma geográfica, o sea, de un solo elemento, ¿sí? Ya sea puntos, líneas o polígonos, pero nunca se van a combinar entre ellos. ¿Listo? Como les digo, nosotros vamos a simplificar un poco la realidad a través de estos datos. Representamos la realidad, pero la simplificamos a medida que vamos utilizando este tipo de información, pero igual nos mantiene un alto detalle en cuanto a su visualización. Y esto está más asociado a una visualización más intuitiva. ¿Listo? Entonces,
Cada uno de estos elementos tiene asociado cierta información geográfica básica. Los puntos tienen una localización XY, ¿cierto? Las líneas, recuerden que una línea es una serie sucesiva de puntos, y en teoría cada puntico tiene una coordenada, pero para no hacer muy complicada la cosa, los programas o los software de análisis de información geográfica lo que hacen es que toman dos puntos en general, el punto de inicio y el punto final de cada segmento vial. De cada segmento, perdón, de cada segmento vial, no, sino segmento. Entonces, o arco, como ustedes quieran llamarlo, o link, como ustedes quieran, les quieran poner, es igual, uno es en inglés, otro en español. Entonces, este segmento, por ejemplo, este de acá, empieza en este punto inicial y termina en este punto final. Ahora, este de acá empieza en este mismo punto, en el final del anterior, y termina en este otro punto de acá. Y aquí, este segmento de acá empieza aquí mismo y termina en este punto. ¿Listo? Entonces, la idea es que al final esas líneas son como una especie de conexión entre vértices o entre nodos y tienen un punto inicial y un punto final. Por su parte, los polígonos tienen, es la unión de varios segmentos, ¿cierto? Fíjense que acá tenemos varios segmentos unidos. Y para adicionarle a este tipo de elemento, muchas veces vamos a tener y vamos a poder calcular los centroides de esas zonas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Orlando, entonces los polígonos son como también, o sea, líneas, pero que se cierran, ¿sí? Que llegan al mismo punto inicial y final. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, bueno. Esto es súper importante porque es la geometría básica y entender un poco cómo se representa toda la información. Bueno, entonces, no solo es la representación geográfica, sino que es este tipo de información tiene atributos o información adicional que está asociada a cada uno de estos elementos geográficos. Entonces, como les decía, el árbol puede tener información como la altura, como el tipo de árbol, la especie del árbol, puede tener la edad del árbol. Todos esos se vuelven unos atributos adicionales, ¿sí? Que están resumidos en una tabla, ¿sí? Cuando ya veamos un poco el programa, vamos a poder observar cómo se ven estos atributos, pero en general es información adicional que nosotros podemos asociar con cada uno de estos elementos geográficos. Ahora, piensen, por ejemplo, en los segmentos. Entonces, cada uno de estos segmentos, si fueran vías, yo podría, de nuevo, mirar el número de carriles, el ancho de la calzada, el estado del pavimento. Todo eso se vuelve información adicional en una tabla que voy organizando y que voy asociando a cada elemento dentro de la capa geográfica. Por ejemplo, piensen en las localidades. Yo podría representar las localidades por medio de un polígono y en ese polígono yo puedo decir, en esta localidad hay tantas escuelas, hay tantos colegios, hay tantos estaciones de policía, hay tantos hospitales. Yo puedo asociar eso, ya sea por una tabla externa, ¿sí? O por características mismas de la capa que tengo que traía esa información, o puedo producir eso a partir de análisis posteriores, que eso es lo que vamos a empezar a ver desde la próxima clase. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, cada capa contiene dos elementos importantes. Uno es información espacial, es decir, la localización
de sus entidades geográficas, es decir, la localización de cada uno de sus puntos, la localización de sus segmentos, de sus polígonos, y información de atributos que incluyen otras características. ¿Listo? Por ejemplo, yo podría representar, digamos que tengo este mapa en donde estoy de alguna manera, este no es el tipo de mapa que vamos a producir, sino simplemente es un ejemplo. Piensen en este pedazo de algún barrio residencial en donde yo podría estar representando cada uno de los lotes, ¿cierto? Entonces esto es un lote, esto es otro lote, esto es otro lote, y aunque lo tengo ubicado geográficamente, yo podría asociar esta información de tal manera que a cada lote puedo saber cuál es su propietario y cuál es la dirección de ese lote. Entonces, a la final, yo tendría algo como esto, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que esta es la calle Millbrook y tengo información asociada a cada uno de estos lotes sobre el propietario y sobre su dirección exacta. Bien. Ahora, yo puedo tomar todas estas capas con su información adicional y producir análisis para mejorar la toma de decisiones. Entonces, yo voy a tener que recolectar esa información de alguna manera y puede ser tan fácil como ir a un sitio web, por ejemplo, Datos Bogotá o Datos Colombia o alguna de las secretarías de, por ejemplo, de Bogotá. Ahí tienen toda la información geográfica asociada, o al DANE, o digamos, y es tan simple como ir a un sitio web y descargar la información, o tengo que recolectarla por mis propios medios, ¿sí? Entonces lo hacemos a través de GPS o lo hacemos a través de construir la capa como tal, o necesitamos volar el dron y recolectar una imagen aérea que nos permita representar o obtener información sobre ese espacio. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a tener al final es una serie de búsquedas en distintas fuentes de información en las que vamos a tener que chequear la calidad de la información, la referencia a esa información, la utilidad de esa información para con lo que queremos hacer, porque muchas veces podemos encontrar información geográfica, pero no tiene relevancia para lo que queremos hacer. Entonces hay que decir next. ¿Listo? Entonces algunos elementos básicos que debemos tener en cuenta es que debemos validar, saber la precisión, la exactitud, qué errores tiene la información, qué información falta, por ejemplo, si está completa, si no está completa, hasta qué es, digamos, la escala de esa información, si representa el área de estudio que queremos analizar, si no, qué tipos de variables tienen en los atributos asociados a los otros, digamos, en los atributos tenemos información que puede estar categorizada en variables discretas, continuas, categóricas, o puede ser un tema de simplemente de tener información no cuantitativa, ¿sí? Es decir, cualitativa, bueno, depende un poco de cómo esté la información, pero vamos a tener que evaluar eso. Y lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta que cualquier tipo de capa siempre, siempre, siempre debe ser validada para ver si nos funciona o no. ¿Listo? Y el tema de la validación va a empezar un poco a cuál es la calidad de la información, qué información contiene, si está completa o no.
y si está en un sistema de referencia apropiado para nosotros utilizarlo y hacer análisis a partir de ellos. ¿Listo? Entonces, voy a pasar rápidamente esto porque son imágenes del programa y me gustaría que viéramos mejor esta diapositiva, que es qué tipo de información nosotros vamos a trabajar o qué tipos de archivos vamos a trabajar. Esos archivos están asociados a, más que todo, este que vemos en la mitad. ¿Listo? Este shape, .shp, este shape es el archivo estándar que van a utilizar o que va a utilizar el programa que vamos a utilizar o que vamos a usar de aquí en adelante, que es un archivo geográfico de datos, un layer, un shape que tiene la información necesaria que está geográficamente referenciada y con atributos, con una tabla de atributos asociada. Por supuesto, podemos utilizar otro tipo de datos, por ejemplo, los archivos KML o KMZ de Google, que nosotros podemos armar en cada una de estas plataformas. Pero al final podemos importarlo y convertirlo en este estándar, en este archivo estándar, que es el .shp. Hay otro tipo de archivos que han surgido en los últimos años, que uno igual puede convertir de tal manera que todo sea usado en este tipo de información. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles un poco para que vayamos viendo cómo es el programa, cuáles son los elementos que tenemos que tener presentes. Entonces les voy a pedir por favor que abran o que tengan listo el siguiente programa, ArcMap. Y mientras abre les voy a ir explicando otra cosa. ARCMAP. ¿Listo? Dale un segundo que ahora se me salió a mi otro computador donde tengo el ArcGIS. Entonces, si ustedes se van al menú de inicio y buscan la carpeta donde está ArcGIS, ¿cierto? Y abren esa carpeta, van a encontrar muchos programas que están ahí. Esos programas, de alguna manera, todos están integrados en ArcMap, algunos, pero otros sí son de uso diferente al programa de ArcMap, porque es donde vamos a utilizar o donde vamos a hacer todos los análisis. El primero es el ArcCatalog. El ArcCatalog es un programa que permite hacer conexiones con bases de datos, hacer una exploración de archivos desde el programa, desde ArcMap. Entonces, si ven en la parte aquí a la derecha de mi ventana, hay una pestañita que dice Catalog, que yo esperaría que estuviera también en sus ventanas y va a permitir explorar archivos dentro del programa. Después está el ArcGIS Administrator, que está asociado un poco al tema de la licencia del programa. Entonces, algunos ya tuvieron que utilizarla cuando estaban activando la licencia. Entonces, ahí van a poder explorar todos los temas de cuántas licencias hay y demás. Yo, si lo abriera en este momento, me mostraría cuántas licencias hay de la universidad, porque estoy utilizando el computador de la universidad. Aquí está la ayuda en internet. Aquí tengo ArcGIS Pro, pero eso es porque yo tengo instalado el ArcGIS Pro, ustedes no deberían tenerlo. El ArcGlobe, que es como un visualizador de capas, que está integrado de nuevo en el ArcMap. El ArcMap, que es el que vamos a utilizar. El ArcSim, que tal vez es el único de estos programas que vamos a utilizar por aparte, o que podríamos utilizar por aparte, no lo vamos a utilizar, creo yo, que permite un tema de visualización en 3D. Entonces, esto va a ser muy chévere porque prácticamente que hay cierta información que uno podría representar por medio de 3D,
vamos a ver en la parte, en la clase de cartografía, algunos mapas que yo he hecho y otros elementos geográficos en los que trato de representar todos esos análisis que hacemos acá a través de visualizaciones en 3D. Entonces, ahí utilizamos esta herramienta. Entonces, si quieren explorarlo, a medida que pasen las clases si quieren hacerme preguntas sobre alguno de estos, lo pueden hacer sin ningún problema. También hay un tema de Python asociado y es porque el programa está basado en el lenguaje de Python. ¿Listo? Entonces uno podría integrar, si quiere, no utilizar las herramientas como lo vamos a aprender a hacer, sino lo quieren hacer por medio de programación, también lo pueden hacer y pues sería mucho mejor porque estarían un paso más allá. ¿Listo? Bien. Entonces, en general, uno podría... Ay, ¿por qué me apareció esto? Voy a cerrar esto acá. En general, cuando encuentren el programa, no les va a aparecer esto que tengo acá, porque esto ya lo había añadido previamente, pero ya les digo cómo hacerlo. Entonces, en general podemos tener 3 áreas dentro de la ventana de ARCMap. La primera ventana es la ventana de el área de herramientas. Víctor, ¿tiene alguna pregunta? Creo que se le desmutió el micrófono. Ah, listo, bien. Entonces tenemos un área de herramientas asociado, que es esta parte de acá, un área de contenido y un área de mapa. ¿Listo? Entonces, fíjense, cada uno de estos elementos que yo tengo acá es una capa. Entonces, esto es las estaciones de Transmilenio, que es una capa de puntos. ¿Listo? Ahora, las troncales de Transmilenio, que es una capa de líneas. Y la capa de localidades, que es una capa de polígonos. Si yo le diera clic derecho acá y le digo abrir la tabla de atributos, fíjense que tiene información adicional en celdas que está asociada a cada una de esas localidades. Entonces, si la información que ustedes necesitan está aquí, muy bien. Si no, ustedes pueden pegarla con campos en común, por ejemplo, el nombre de la localidad, pueden importar información de otra tabla y pegarla aquí. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren añadir una de estas capas para que empiecen a jugar con el programa, se van a ir aquí a Add Data, ¿sí? Esta crucecita negra de acá, y van a buscar donde tengan descargados los datos. Yo aquí tengo una carpeta específica para los datos SIG, que utilizamos en las clases y que utilizo para otras cosas dentro de mi trabajo. Entonces, como ustedes van a encontrar, la información es en esta cajita de acá, en esta cajita gris. Esto es una base de datos geográfica que es básicamente una base de datos de capas de información geográfica, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a poder hacer doble clic y van a encontrar todas estas capas, cada una de ellas es diferente. Y fíjense de nuevo que en los iconos les dice qué tipo de capa es. Entonces, acá son puntos, acá son polígonos y acá son líneas. Fíjense en los iconos que les escriben exactamente cómo son. Entonces, añadan estaciones de Transmilenio, troncal de Transmilenio y localidades. Y les debería aparecer algo como lo siguiente. Probablemente les aparezca en otros colores, no pasa nada, es porque ArcMap pone unos colores predefinidos a las capas que uno va añadiendo y no hay, digamos que no hay un orden establecido. Pueden ponérselas verdes, rosadas. Siempre van a utilizar como unos colorcitos pastel. ¿Listo? ¿Todos la lograron? Orlando, esa información es la que toca descargar de SICUA para que Sí, la que aparezca. les dije la clase pasada. Ah, ok. Pero uno, ¿dónde la ubica, Orlando? Porque es que a mí solo me deja acceder a algo que se llama como Home, documentos de ArcGIS. Hay que conectarlo a la Descargaron. carpeta, ¿no, Orlando? Sí. Entonces, antes de eso,
si ustedes tienen, probablemente a ustedes les aparezca, exacto, esta nomás, esta documentos de ArcGIS. Ustedes pueden hacer dos cosas. Irse a documentos, a ArcGIS y poner la información en esa capa, en esa carpeta, perdón, o conectar la carpeta con la que necesitan, en donde están guardados sus datos. Entonces aquí en esta carpetica con este más le dicen Connect to Folder. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo siempre lo que hago es conectar a las carpetas madres del usuario, es decir, a documentos y a descargas. Entonces, una vez ya han hecho esa conexión, entonces van a poder visualizar aquí, ustedes le ponen ahí añadir o conectar y van a poder ver todas las carpetas. Después en esta pestañita van a ver todas las conexiones que tienen. Entonces fíjense, yo tengo una en documentos y una en descargas, de tal manera que no tengo que hacer una conexión específica para cada una de las carpetas, sino que hago una con la conexión de la carpeta madre, por así decirlo, y ahí ya puedo entrar a las otras carpetas y ver los datos, ¿sí? Y fíjense que acabo de poder ver todos los datos que están asociados o que tengo descargados en esa carpeta de descargas. ¿Listo? ¿Todos pudieron conectar a su carpeta? Hola Orlando, yo no he podido. Hola. Aquí O sea, le ahí ponen tengo mi carpeta conectar. de datos SIG, Sí. pero no me deja. O sea, como que no me muestra lo que te muestra a ti como de las carpeticas, luego no me las muestra. ¿Descomprimiste el archivo? Sí, ya descomprimí la carpeta. Entonces aquí primero vas, por ejemplo, si yo quisiera hacer una conexión específica a esta carpeta que se llama M, le daría aceptar y él me va y me muestra todos los datos que están ahí adentro. No te aparece lo que les mostraba ahorita aquí. Eso no me aparece. Datos, sí. O sea, es que cuando Aquí descomprimí la carpeta, se me descomprimió como en dos cosas. En una Ajá. que se llama MacOS Ujú. y en la otra. Entonces, la conexión la tienes que hacer a esa carpeta descomprimida. Y ahí te deberían aparecer dos. La de MacOS y la otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, espérate porque se trabó. Voy a volverlo a intentar y si algo te vuelvo a decir. A ver, Bueno, porque ¿los no demás me ya estaba pudieron? mostrando así. Porfa, ahí con el botoncito de sí, no hay problema si no han podido. Lo hacemos de nuevo. Los que no han podido, ¿qué error les presenta? ¿Por qué no han podido? Si me quieren decir para orientarlos, sería ideal. Orlando, es que yo lo tengo es con NuCat y creo que me toca pasar como toda una memoria para que me deje abrirlo porque por los datos del computador no me están apareciendo. Orlando, me pasa igual. También, Estoy por Nucac y yo creo que pues voy a descargar la aplicación de escritorio porque Nucac como que no colabora. sí. Es muy importante que se den cuenta de esos errores ahorita, mientras empezamos, mientras aprenden a utilizarlo y aprender a manejar el programa, sobre todo si están trabajando en UCAC, para que no tengan problemas en los parciales y demás. ¿Listo? También en UCAC hay unas salas en específico que creo que dejan descargar los datos y demás, que se llama ML126.3, creo que es una, 2 o 3. Bueno, creo que es la 3, la que sirve para descargar los datos y demás. ¿Listo? Orlando, la carpeta, o sea, cuando tú dices descomprimir, ¿es descomprimirla, pero en el equipo o en la Ajá, aplicación? ajá. ¿Yo qué haría? Voy a crear una carpeta en mi equipo que se llame DatosSeek y ahí voy a descargar todos los archivos que tengan información geográfica. Entonces hago una conexión a esa carpeta que se llama DatosSeek y después, ya cuando descargue los datos, solo es entrar, decirle Add Data y me voy aquí en esta pestaña y busco esa conexión a DatosSeek. Eso yo les recomendaría hacer. ¿Sí? Yo las tengo esas conexiones a las carpetas madres porque yo tengo muchas carpetas de datos. Entonces no tengo solo una carpeta de datos, sí. ¿Mm? Bien. Bueno. Si no han podido para este momento, no se preocupen.
hay más tiempo para hacerlo. Si quieren, al final revisamos por qué no pudieron, pero el punto aquí está en que ustedes acaban de visualizar estas capas. Ay, se me trabó. Ya. Y pueden hacer ciertas otras cosas. Uy, ¿por qué se me está activando esta vaina de medir? Perdón. Entonces, aquí, voy a dejarlo acá. El orden de las capas depende, como les había dicho. Si yo, por ejemplo, muevo las localidades arriba de todo, va a tapar el resto de la información. Entonces, el orden de las capas importa en temas de visualización para que lo tengan en cuenta. Y esas capas, de nuevo, si ustedes van a clic derecho y van a Open Attribute Table, van a tener información asociada a ello. Entonces, recuerden que estas capas vector tienen un tema de localización geográfica y un tema de atributos adicionales o atributos con información adicional. ¿Listo? Orlando, digamos, cuando yo estoy mirando el mapa, ¿yo tengo una manera de referenciar el mapa con lo que está en la tabla o me toca como adivinar, digamos, ver localidades cuál en la tabla? ¿Cómo así? Perdón. O sea, yo O sea, tengo lo que... la tabla de localidades y tengo además el mapa. Digamos, yo podría darle clic a la localidad y que me salga solo el atributo específico de esa localidad o Claro, claro. Entonces, con este i de acá, ustedes pueden hacer esto y les sale esta tablita acá, esta ventana, que tiene la información de ese elemento que ustedes pidieron, digamos, o que seleccionaron, ¿sí? O que picaron con el clic. Entonces, ahí está toda la información de la tabla de atributos. Fíjense que ahí están todos los atributos asociados a ese elemento dentro de esa capa, ¿sí? ya, gracias. ¿Listo? Bien, entonces vamos a tener las tres áreas, el área de herramientas, que tienen unos menús desplegables, y esos menús los vamos a ir viendo uno a uno a partir de la próxima clase. En general tenemos los básicos de archivo, editar, ver, insertar. Entonces vamos a ir viéndolo uno a uno en específico, viendo cada una de esas herramientas. Van a tener ciertas barras aquí asociadas a distintas herramientas de las que se pueden acceder rápidamente. Entonces, abrir un nuevo archivo, crear un nuevo archivo, abrir un archivo, guardar un archivo, imprimir el mapa, añadir datos. Estos temas, acá hay un tema en específico sobre estas dos partes, lo vamos a ver después. Pero uno se utiliza para ciertas cosas, otro para ciertas cosas. Aquí es el tema de la escala. Uno puede decir aquí si quiere cambiar la escala, lo pueden hacer manualmente también, o sea, pueden decir aquí 150.000, ¿cierto? Y se puede cambiar de esa manera, o con ese menú desplegable, o con la ruedita del mouse. Entonces él les va cambiando automáticamente a medida que se van alejando o que se van acercando, o también pueden hacerlo con estas herramientas de zoom. Entonces si quieren hacer zoom, fíjense que va cambiando la escala, va cambiando la escala, va cambiando la escala, o haciéndole zoom out si quieren hacer zoom out en un punto en específico, o si quieren hacer un zoom in en un punto en específico, también pueden hacerlo así. ¿Listo? Aquí un tema de tabla de contenidos, que es esta, el área de contenidos y la tabla de contenidos. Si se les desaparece en algún momento esta tabla, esta parte de acá, la pueden rescatar haciendo clic aquí. El catálogo, fíjense que es un explorador de archivos. Entonces aquí están también las conexiones que acabaron de hacer. Pueden hacer nuevas conexiones aquí. Y pueden explorar los archivos, pueden conectarse a servidores y demás. Vamos a verlo más adelante. Una pestaña de buscar, ¿sí? Esa pestaña de buscar nos sirve para buscar las herramientas, y la idea es que cuando ya estemos en partes más avanzadas de estas clases, ustedes puedan, en vez de irse a buscar la herramienta en específico, solo poner el nombre y buscar la herramienta.
Aquí en esta caja de herramientas van a estar cada una, todas las herramientas que tiene disponible ArcGIS para el análisis de información. Entonces, el uso de cada una está un poco atado al tema de las extensiones que tengan. Entonces, de una vez, yo les recomiendo que vayan aquí a Customize, Extensions, y activen estas dos que les tengo aquí, que les estoy mostrando. Activando esas dos ya van a tener acceso a todas las herramientas que vamos a utilizar por el resto de este semestre y no van a tener ningún problema. También pueden aquí abrir un tema de Python por si quieren programar o si quieren hacer un modelito que se ejecute varias veces, lo pueden hacer en esta pestaña. Probablemente esta no la tengan aquí ustedes, pero es porque yo ya la fijé. Pero si la quieren activar, se van a ir aquí abajo y van a poner este icono de acá que se llama Layout View, que es como la vista del mapa, para el mapa que se va a producir, y se les activa de una vez esta barrita y les va a aparecer como por acá. ¿Listo? Otros elementos, voy a volverme donde estaba antes, aquí con este botón de acá, en Data View. Elementos de zoom, de moverme en esta vista. Si quiero, si por ejemplo, digamos que estoy haciendo zoom en un punto en específico y quiero volver como una vista global, lo que hago es hacer clic en este mundito, ya vean lo que pasó. Aquí un tema también de zoom fijo en el centro del mapa, los extents, o sea, las vistas. Aquí con este podemos seleccionar elementos manualmente. Fíjense que estamos seleccionando elementos. Esta selección va a ser muy importante. Vamos a ver los tipos de selección en la próxima clase y demás. Podemos también hacer mediciones. Entonces yo podría medir distancias, ¿cierto? Entonces digo que quiero medir esta distancia y él me mide. O si quiero hacer una distancia así. Fíjense que él me mide todo lo que, o si quieren áreas, también puedo medir áreas. Puedo medir esta área de acá, que me dio 694 millones de metros cuadrados, pero es porque tengo una escala muy grande. Y otras, estas dos no les debe aparecer, pero se las voy a ir diciendo a medida que vayamos llegando a esas clases. ¿Listo? Bien. Bueno, voy a dejar hasta aquí la demostración del programa. Recuerden, aquí hay una tabla de contenidos, acá van a ver las capas. Aquí hay conexiones. Estos botones lo que les indican es de dónde provienen esas capas. Fíjense que está la ruta de dónde están las capas. Acá nos diría cuántos elementos están, digamos, es una visibilidad. Entonces, si yo las tuviera aquí apagadas, por ejemplo, vean que me aparece que no está visible localidades, pero que sí está visible estas dos capas. Elementos seleccionados, entonces nosotros tenemos un elemento seleccionado de localidades, pero no está visible, entonces no lo podemos ver. Y hay opciones de la tabla de contenidos. ¿Listo? Entonces voy a volver a prender estas localidades para dejarlo así. Voy a quitar la selección con este botón de acá y lo voy a dejar normalito. Discúlpenme si voy un poco rápido, esto es un brochazo, como les dije, más en la próxima clase vamos a verlo detenidamente, cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, ustedes hasta este momento deberían saber lo siguiente. Utilizamos capas para representar la información geográficamente en los sistemas de información geográfica. Los SIG ayudan a responder ciertas preguntas como dónde está, en qué condición se encuentra, unas tendencias, patrones, rutas, pautas. Podemos modelar si quisiéramos en términos de decir qué pasaría si. Surgen en Londres, es la primera aproximación que podríamos determinar en cuanto a los sistemas de información geográfica, con todo este tema de Jon Snow y demás. Hay 3 niveles de SIG, uno que informa, uno que analiza y otro que predice. Y lo más importante que quiero que se les quede en esta clase es que tenemos capas
con información geográfica que pueden ser representadas en formato vectorial, punto, líneas y polígonos, o raster en celdas. ¿Listo? Bien. Rápidamente, en un par de minutos, les hago una pequeña introducción de lo que vamos a ver la próxima clase, para que lo vayan pensando y analizando. Y es, nosotros estamos diciendo que necesitamos información geográficamente referenciada, ¿no? Entonces, esa información geográficamente referenciada debe estar, valga la redundancia, referenciada a a algo, ¿cierto? Y ese algo es un sistema de coordenadas. Esos sistemas de coordenadas tienen una lógica y una teoría detrás de eso, o de ellos. Hay miles y miles y miles de sistemas de coordenadas, porque no es el mismo sistema de coordenadas que nosotros utilizamos aquí en Colombia al sistema de coordenadas que utilizamos en Nueva York, o el sistema de coordenadas que utilizamos en Argentina. Todo depende un poco de la forma de la Tierra, y es porque como la Tierra no es plana, para los que no lo sabían, la Tierra no es plana, tenemos que tratarla de alguna manera de acuerdo a la zona en la que estemos. Entonces, ese tratamiento implica que vamos a tener que hacer unas transformaciones entre sistemas de coordenadas y que vamos a tener varios niveles de sistemas de coordenadas. Y la idea de eso, de esta clase, es entender un poco el trasfondo, la teoría y cómo saber qué sistema de coordenadas debemos utilizar apropiadamente. Entonces, al final de la otra clase, ustedes deberían saber la importancia de la definición del sistema de coordenadas en el trabajo en SIG. De nada sirve tener puntos que representan, por ejemplo, los árboles o que representan, por ejemplo, las escuelas, si no hay un sistema de coordenadas que le diga dónde en verdad debería estar o dónde debería estar ubicada esa información. Entonces vamos a aprender o vamos a conocer unos conceptos básicos de geodésicos, unos conceptos geodésicos básicos en cuanto a qué es un geoide, qué es un elipsoide y demás, que les van a servir no solo para el tema de análisis espacial, sino que puede que les sirva para el resto de su vida, y vamos a ver un poco de datos interesantes. Vamos a saber por qué los mapamundis que estamos acostumbrados a ver están distorsionados, y si alguno ya sabe por qué, guárdese la respuesta, por favor. Vamos a saber cuál es la diferencia entre un sistema de coordenadas geográfico y uno proyectado, es decir, por qué en algunos casos utilizamos grados, minutos y segundos y por qué en otros casos utilizamos metros, ¿sí? Esto ustedes ya lo pudieron haber visto en su práctica de GPS, pero en su momento les dijimos, no se preocupen por esto, confíen en nosotros, que nosotros les estamos dando las coordenadas que son, los datos están bien localizados, pero ahora la idea es que ustedes entiendan por qué es que estaban diferentes, ¿sí? Y cómo los podemos convertir de uno a otro, ¿bien? Y revertir de uno al otro, ¿sí? Cómo podemos pasar de geográfico a proyectado o cómo revertir de proyectado a geográfico, ¿listo? Y esto es muy importante porque si nosotros no trabajamos toda nuestra información geográfica de tal manera que esté en una misma referencia, vamos a tener desfases y por ende vamos a hacer análisis errados y vamos a obtener resultados que no son apropiados para el efecto de nuestra análisis. ¿Listo? Entonces, los voy a dejar con estos conceptos. Yo creería que está más que suficiente hasta acá. Vamos a empezar un tema de referencias de sistemas de coordenadas y a partir de ahí estaríamos listos para empezar a hacer nuestros análisis y empezar a utilizar la herramienta y empezar a generar mapas y mucha información que va a ser esta última parte del curso. Entonces, les agradezco por venir. Nos veríamos
el jueves con esta clase de coordenadas. ¿Listo? Gracias, Orlando. Bueno, a ustedes. Gracias, Orlando. Buen día. Gracias. Bueno, chao, gracias. Si alguno de los que quedan, tiene alguna pregunta sobre lo que vimos y eso, estoy totalmente abierto a responder preguntas. Gracias, Orlando. Bueno,